chicos, bienvenidos. En este video vamos a dar la introducción y vamos a comenzar a resolver un ejercicio sobre el método de Newton-Raphson aplicado para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Eso significa que tenemos que aprender a diferenciar cuándo un sistema de ecuaciones es lineal y cuándo el sistema de ecuaciones es no lineal. Los sistemas de ecuaciones lineales los hemos resuelto, por ejemplo, mediante Gauss-Jordan o Gauss-Seidel. Es donde tenemos una serie de ecuaciones, pero todas las variables se encuentran elevado a la potencia 1. Un sistema de ecuación no lineal es cuando al menos una de las variables está elevado a un exponente de 2 o de un grado mayor a 2. Para poder proceder a resolver este método, primero se tiene que hacer un planteamiento, una suposición, como vayamos mencionando en el siguiente archivo de notas. Este método propone encontrar las raíces de sistemas de ecuaciones no lineales a través del uso de las siguientes formas de iteración. Vamos a observar que se ha introducido que para encontrar el valor de x en la iteración n más 1 va a ser igual a x sub n más una h sub n, y para encontrar el valor de y sub n más 1 va a ser igual a la y sub n más una k sub n, donde h sub n y k sub n se obtienen a través de las partes lineales de las series de Taylor en las funciones f, que depende de x y de y g, que depende de x y de y, en el entorno a x sub n y y sub n. Vamos a recordar el planteamiento que hicimos en la serie de Taylor. En la serie de Taylor colocamos que una función que depende simplemente de la variable x va a ser aproximadamente igual a la función evaluada en x sub 0 más una f' de x sub 0 multiplicado a su vez por x menos x sub 0. Este era el término o los términos de grado 1 de la serie de Taylor, donde aquí tenemos la primer derivada. Pero quiero que observen que para una función implícita, es decir, que depende tanto de x y de y, entonces vamos a tener una función que depende de x y de y, se va a transformar, toda esta expresión tiene exactamente la misma estructura, pero quiero que observen esto. Tenemos la función f que depende de x y de y, pero también vamos a tener la función g que depende de x y de y. Si seguimos esta primera estructura, vamos a plantear como sigue. F, que depende de x sub n, y sub n, que en este caso va a ser la iteración anterior, por ejemplo, más la primera derivada de f con respecto a x, que tiene la siguiente estructura. Quiero que observen que tenemos aquí la primera derivada y después tenemos la variable menos el valor inicial, es decir, la variable menos el valor inicial. Pero como es una función que depende tanto de x y de y, tenemos que adicionar la siguiente estructura, pero ¿cómo? Bueno, si acá derivamos con respecto a x, acá vamos a derivar con respecto a y. Y también vamos a tener la variable menos la variable en la iteración anterior. Ahora bien, vamos a efectuar exactamente el mismo desarrollo, pero con la función g, que también depende de x y de y. Y vamos a obtener la g evaluada en los valores iniciales, más la primera derivada con respecto a x, x n más 1 menos x sub n, la primera derivada con respecto a y a su vez el término que se adiciona de y sub n más 1 menos y sub n. Ahora fíjense bien, dice aquí que considerando que existe un punto x sub n más 1, y sub n más 1, que anulan el sistema interior, es decir, que tanto la f que depende de x y de y se iguala a 0 y la g que depende de x y de y se igualan a 0, ¿qué es lo que está sucediendo cuando igualamos esas funciones a 0? Bueno, estamos intentando aproximarnos a su raíz, es decir, a los valores que van a hacer que tanto la variable x o que tanto la variable y valgan 0, es decir, que encontremos las raíces. Para ello, vamos a proceder a realizar las siguientes sustituciones. Estas son las expresiones desarrolladas, pero quiero que observen que acá vamos a denotar simplemente la función evaluada en los valores iniciales, simplemente como f, la función g evaluada en los valores iniciales, simplemente como g,
esta derivada parcial de f con respecto a x como una f sub x, recordemos que esta notación también representa derivada parcial, y luego la derivada parcial de g con respecto a x, acá la derivada parcial de g con respecto a y, la derivada parcial de f con respecto a y esta diferencia la vamos a denotar como h sub n y como k sub n. No pierdan de vista esto. A partir de ello vamos a obtener lo siguiente. Si se fijan, acá igualamos que f de x, y y g de x, y van a ser igualadas a 0. Eso significa que nos vamos a quedar trabajando con 1, 2, 3 términos y con 1, 2, 3 términos de la función f y la función g. Vamos a pasar este término, quiero que observen acá cómo queda menos f y menos g. Voy a regresar. Este término que está sumando pasa al otro miembro restando porque observen que igualamos a 0. Y vamos a obtener esta expresión de aquí. Es decir, la primer derivada de x multiplicado por h sub n más la primer derivada con respecto a y multiplicado por k sub n igual a menos f. Exactamente lo mismo con g. Lo cual se transformó en un sistema formado por una f de x y una g de x y y no lineales en lineales. Es decir, ahora en esta expresión de aquí, al haber derivado y al haber representado de esta forma, hemos transformado un sistema de ecuaciones no lineales en un sistema de ecuaciones lineales. El sistema anterior se resuelve utilizando el método de Cramer mediante determinantes, donde h sub n y k sub n se consideran variables. Ahora bien, fíjense bien, vamos a analizar esta estructura. Si analizamos esta estructura y decimos que h sub n y k sub n se consideran como variables, entonces la matriz de coeficientes va a estar formada por los coeficientes de las variables. En este caso, la primer derivada con respecto a x, la primer derivada con respecto a y, la primer derivada con respecto a x y la primer derivada con respecto a y. Arriba fue de f y abajo fue de g. Ahora bien, si vamos a utilizar el método de Cramer, entonces necesitamos la determinante del sistema. La determinante del sistema va a estar formada por la matriz de coeficientes de mi sistema, es decir, simplemente las primeras derivadas. Observen cómo está el arreglo acomodado de esta forma. Cuando se resuelve mediante determinantes, bueno, recordemos que se multiplica f de x por g de y menos f de y por g de x, y aquí obtenemos la determinante del sistema. Ahora necesitamos encontrar la determinante de la variable h sub n. En este caso, si se fijan, la variable h sub n corresponde a esta primer columna. Se va a reemplazar estos dos coeficientes, se van a reemplazar por la matriz de coeficientes extendidas de b. Es decir, aquí en esta primer columna se va a reemplazar la matriz de coeficientes de b. Esta columna que está aquí a la derecha queda exactamente igual y pues nos va a quedar menos f, que a su vez multiplica g sub y, menos f de y, que a su vez multiplica menos g. Es decir, nos queda este arreglo que está aquí a la derecha. También tenemos que encontrar la matriz de coeficientes o la determinante, de la variable k sub n. Para ello, dejamos de la matriz de coeficientes los coeficientes iniciales y se va a reemplazar la columna de la derecha por la matriz de coeficientes de b, que sería la matriz extendida. Después de realizar o de resolver la determinante, vamos a encontrar este arreglo. Recordando que cuando se utiliza el método de Cramer mediante determinantes, tenemos que reemplazar esa determinante de la variable h sub n entre la determinante del sistema. Y exactamente lo mismo con k sub n, que sería la determinante de k sub n entre la determinante del sistema. De forma desarrollada, bueno, aquí tenemos las expresiones plasmadas. Nota, no se recomiendan valores iniciales de 0. Ahora bien, ¿cómo vamos a proceder a resolver un problema típico mediante Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones no lineales?
Bueno, en primer lugar se tiene que armar una tabla como la que sigue. Es bastante larga, así que les pido bastante de su disposición. Un problema típico me va a presentar una función que depende de x y de y una función g que depende de x y de y. Por lo tanto, lo primero que necesito es derivarlas. Es decir, necesito derivar la función f con respecto a x, la función g con respecto a x, la función f con respecto a y la función g con respecto a y. ¿Por qué? Porque las voy a necesitar al momento de sustituir en esta columna, en cada una de estas columnas. Es común proponer valores iniciales de x sub n y y sub n de 1. Número 4, vamos a comenzar a completar la tabla sustituyendo los valores iniciales. Ahorita les voy a comentar. 5. Para parar de iterar hasta que la diferencia entre la columna del contador y la columna del contador menos 1 en la columna de x sub n más 1 y y sub n más 1 sea menor o igual a la tolerancia que marque el problema, lógicamente. Ahora bien, yo acá les tengo planteado solamente el comienzo de un ejemplo típico para resolver mediante Newton-Raphson. Acá podemos observar la función f, que como tal tiene las variables x y y elevadas al cuadrado. Eso ya nos está representando que es no lineal. También tenemos la función g, que tiene las variables x y y elevadas al cuadrado. Podemos observar que son un poco diferentes, especialmente en el signo de y. Pero queremos encontrar los valores que satisfagan dichas sistemas de ecuaciones. Acá el problema nos marca que se va a manejar una tolerancia de 1 por 10 a la menos 3, es decir, truncar a 3 decimales. Dentro de los pasos del procedimiento, les comenté que necesitan calcular la primera derivada con respecto a f de x, es decir, voy a derivar x cuadrada, que me va a quedar 2x, y lo voy a considerar como constante, entonces la derivada de una constante me va a dar 0 y la derivada de una constante me va a dar 0. Por lo tanto, la primera derivada con respecto a x me queda así. Luego, tengo que calcular la primera derivada con respecto a y de la función f. Si quiero calcular la primera derivada de x cuadrada, pues la derivada de una constante va a ser 0 y la derivada de y cuadrada va a ser 2y, perdón. La derivada de otra constante va a ser igual a 0. También tengo que encontrar las derivadas de g con respecto a x y con respecto a y, las primeras derivadas. Y tengo que tener a la mano las expresiones de la h sub n y de la k sub n. Ahora bien, en este punto, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, se va a colocar toda la tabla que se va a manejar. Luego, dice que se proponen valores iniciales de 1. Eso significa que en esta primer columna voy a colocar de que x sub n vale 1 y que y sub n vale 1. Ahora bien, de la función f, acá tenemos la función f, se va a sustituir el valor de x y el valor de y. En este caso, si x vale 1 y y vale 1, pues voy a poner 1 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 1 y eso me va a dar un total de 1. Ahora tengo que encontrar el valor de g. Para esto voy a proceder a realizar exactamente la misma sustitución. Si tengo aquí la función g, voy a sustituir el valor de x y el valor de y me da como total menos 1. Ahora lo que se necesita encontrar es la f' sub x, considerando estos valores que se tienen. Es decir, si la f' sub x nos dio 2x, entonces tengo que multiplicar 2 por 1, porque el valor que tengo que sustituir es 1 y me da 2. La primera derivada de f con respecto a y me da 2y, así que sustituyo 2 multiplicado a su vez por el valor de y. La primera derivada con respecto a x de g, al haber sustituido x, me da este valor, y la primera derivada con respecto a y, al haber sustituido x, me da este valor. Ahora, necesito encontrar h sub n y k sub n. En este caso, acá tengo las fórmulas. Necesito reemplazar todos estos valores en las fórmulas
y encontrar este valor. Reemplazar el valor de todas estas expresiones que ya tengo en la fórmula. Y también el valor de K sub n utilizando la fórmula que nos da el sistema, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo voy a encontrar X sub n más 1 y Y sub n más 1? Bueno, acá tenemos estas fórmulas que fue con lo que inicialmente se plantea el sistema de Newton-Raphson, que es la nueva X sub n más 1 va a ser igual a la X sub n, que en este caso 1, más H sub n, 0.5, por eso me da 1.5. Y la nueva Y sub n más 1 va a ser igual a Y sub n más K sub n, aquí la tenemos, menos 0.5, total 0.5. Una vez completado todo el renglón, tengo la primera iteración en mi contador. Ahora bien, quiero que observen que esta X sub n más 1 y esta Y sub n más 1 van a tomar los valores de X sub n y Y sub n. Y así voy a poder continuar resolviendo, aplicando cada una de estas nuevas variables. ¿Hasta cuándo voy a parar de iterar? Hasta que esta columna de X sub n más 1 y Y sub n más 1, su diferencia sea igual o sea menor a la tolerancia. Hasta ahí voy a poder comprobar que se termina de iterar. Como ven, este método numérico me ayuda de forma acertada a resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Observen que son no lineales. Sí es bastante tedioso como tal, pero es una alternativa que pues ya han desarrollado nuestros predecesores prácticamente. Ahora bien, de acuerdo a las reglas que hemos llevado con respecto al curso, les repito que si no encuentran una tendencia en su sistema como tal, de que vean que lleva una tendencia, este ejercicio lo tienen que terminar de plano, porque es el ejercicio introductorio. Vayan comprobando cada uno de los valores que les presento acá adelantado. Pero ya en los ejercicios de tarea y en los ejercicios de examen, hasta que lleguen a la iteración número 10, si no encuentran la raíz, hasta ahí por favor paren el ejercicio. Pero de igual forma espero poder colocarles un ejercicio en el que encuentren la iteración de forma más rápida. Bueno chicos, es todo en este tipo de ejercicios. Nos vemos en próximos métodos numéricos. Bye.